Buenas noches. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Muy bien, sí, gracias. Hoy también Dios permite este momento muy precioso e importante para nuestra vida cristiana. Entonces, cada vez al mes, una vez al mes, así reunimos en el nombre de reunión general todos los hermanos de la iglesia de Chimbote. Aquí en la iglesia escuchamos la palabra de Dios. Hoy también vamos a aprender el tema muy importante. Entonces abren nuestros oídos y corazones y escuchemos más atentamente, por favor. Vamos a orar para iniciar. Vamos a orar. Padre Dios, Santo misericordioso, te damos las gracias por salvarnos y por hacernos hijo de Dios. Gracias por permitirnos este momento tan precioso para que podamos escuchar tu palabra. También para que podamos estudiar tu buena voluntad y plan hacia nosotros. Somos débiles y no tenemos muchas sabidurías, pero Dios tiene poder y sabiduría. Entonces te pedimos para que llénenos tu sabiduría, tu poder en nuestra vida, para vivir la vida cristiana más fuertemente y adecuadamente. También te pedimos que úsenos para predicar el Evangelio para las almas perdidas alrededor de nosotros, para que puedan recibir la salvación. Úsanos nuestra vida y queremos que sea glorificado a Dios a través de nuestra vida. Hoy también vamos a escuchar tu palabra, entonces guíanos y ayúdanos para que podamos entender adecuadamente, exactamente, tu buena voluntad hacia nosotros. Y confiamos en la mano poderosa todo este tiempo. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Amén. Primeramente vamos a buscar San Juan capítulo 14, versículo 13 al 14, dos versículos. San Juan 14, San Juan 14, versículo 13 al 14. San Juan 14, 13 al 14, si lo tienen, leamos juntos. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Este versículo es texto principal de hoy día. Ayer hubo terremoto, ¿sí? ¿Ustedes nos sentaron? ¿Sí? ¿No? Hubo terremoto. Sí, en Chimbote. Sí. 2 veces, temblor. ¿Tiene diferencia temblor y terremoto? Terremoto más grande, sí. Terremoto es grande, Ajá. temblor es pequeño. Sí, temblor. Pero, sí. Sismo. Entonces, 2 veces. Me sorprendí. Pero ahora aumentando sismos y temblor aquí en Chimbote. Todo el mundo también. Ahora tiene muchos problemas todo el mundo por enfermedad, ¿no? Pestes. Habrá pestes en diferentes lugares. Habrá terremoto, temblor en diferentes lugares. Como dice la Biblia, así miramos las señales cumpliendo según dice la Biblia.
Esto es la señal de los postreros días, que Jesucristo vendrá pronto, ¿sí? Entonces tenemos que vivir más adecuadamente ante Dios, siendo los cristianos, despertando ante Dios. Entonces hoy vamos a aprender el tema muy importante, ¿no? Empezó año nuevo, ya empezó, pero estamos en la última semana de febrero ya, ¿sí? Última semana de febrero. Así también el tiempo pasa muy rápido, ¿no? Por eso si no nos ponemos tenso en nuestra vida cristiana, no tendríamos muchos frutos de la fe, de la vida cristiana. Así que estudiamos el tema básico e importante a través de esta reunión, cada reunión, ¿sí? Cada momento, a través de la palabra de Dios. En enero, mes pasado, ya aprendimos sobre el tema de la palabra, Empezando año nuevo, aprendimos el tema de la palabra. Este tema es muy importante, sí, ya sabemos, muy importante para nuestra vida cristiana, para los cristianos. Y entonces hoy vamos a aprender sobre la oración de los cristianos. Esto también, el tema muy importante, ¿no? Sabemos 4 llantas de la vida cristiana, ¿no? Palabra, oración, comunión y predicación. Estas cosas, 4 llantas de la vida cristiana, tienen que funcionar adecuadamente, ¿sí? Normalmente, para que pueda ir este carro de la vida cristiana. Como esta enseñanza, nosotros también tenemos que vivir bien ante la palabra de Dios, según dice la Biblia, ¿no? Por la enseñanza de Dios. Hoy también entonces vamos a aprender sobre el tema de la oración, acerca de la oración. El tema muy importante también, este tema es básico para nuestra vida cristiana. Hoy vamos a aprender este tema acerca de la oración. Hay un dicho que dice, el que no ora siendo el cristiano, el que no ora es como una planta sin raíz. ¿Entienden, no? Sin raíz. No sirve de nada entonces. Este dicho tiene enseñanza muy importante para nosotros, ¿no? Si no oramos, nosotros no tenemos raíz de la vida cristiana. Esta vida no sirve de nada ante Dios. Por eso, oración es muy importante. Así la oración es un elemento muy importante que debe haber en la vida, en fe del cristiano, en la vida cristiana. Es algo imprescindible y necesario para la vida espiritual, ¿no? Es algo muy obvio. Como leímos el texto principal, dice que si oramos en nombre de Jesucristo, Dios nos dará lo que pidamos. Al ver este versículo tan precioso, ¿no? Mire, Dios nos dará lo que pidamos si oramos en el nombre de Jesucristo. Esto es la promesa de Dios. No es mentira, ¿no? Es la verdad. Entonces, si oramos adecuadamente, según dice la Biblia, este versículo cumplirá en nuestra vida también. ¿Por qué? Esto es la palabra de Dios. No es mentira, ¿no? ¿Cuál es la razón? Entonces pensemos, ¿cuál es la razón por la que siempre oramos en el nombre de Jesucristo? Así oramos, ¿no? En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque oramos en el nombre
de Jesucristo. La Biblia explica muy bien. Aquí, Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 5 al 6, dice así, yo voy a leer, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Al ver este versículo podemos entender por qué oramos en el nombre de Jesucristo. Está escrito que Jesucristo es el único mediador, dice, único mediador. Jesucristo es único mediador entre Dios y el hombre. Mediador significa un ser árbitro, regulador o reconciliador. Podemos entender así. Es decir, aquel que deshizo el muro de pecado que separaba al hombre de Dios, reconciliándolos otra vez con la paz. Al igual que dice en versículo 6, dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Jesucristo cargó con todo el pecado del hombre y murió en la cruz, por lo que el pecado del mundo desapareció, reestableciendo la relación entre Dios y el hombre. Jesucristo murió, solucionó este problema. Entonces dice mediador, único mediador. Dios y hombre fueron enemigos por el pecado, sabemos, ¿no? Fueron enemigos por el pecado. Y el hombre estuvo bajo la ira del juicio de Dios. Esto era la condición de nosotros antes de recibir la salvación. Fueron enemigos por el pecado entre Dios y hombre. Pero Jesucristo eliminó esto, solucionó, eliminó el pecado del hombre, convirtiéndose en el reconciliador entre Dios y el hombre, para que puedan compartir comunión. Jesucristo hizo esto. La paz entre Dios y el hombre se cumplió mediante Jesucristo. Por eso Él es mediador, mediante Jesucristo, para poder compartir una amistosa comunión, sí, con Dios. Orar, sí. Orar en el nombre de Jesucristo a Dios significa que podemos orar a Dios con el fundamento de la gracia, de la redención de Jesucristo y por ser el mediador. Sí, Él es único mediador, Jesucristo. Como dice en San Juan 14:6, nadie viene al Padre sino por mí, dice. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo dijo esto, siendo mediador, como mediador. Él es único mediador. He aquí la razón por la que tenemos que orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Por eso, así oramos, en el nombre de Jesucristo. No hay otro Salvador aparte de Jesucristo, único Salvador. O sea, no podemos ir ante Dios si no nos apoyamos en la sangre y en el nombre de Jesús. Conociendo este concepto, esta verdad, tenemos que orar adecuadamente ante Dios. No solamente orar con boca, físicamente, aparentemente, no. Teniendo en el concepto exacto, según dice la Biblia, tenemos que orar adecuadamente. Esta oración Dios escucha y cumplirá según su promesa, ¿no? Entonces, hoy así aprendemos sobre oración adecuadamente, ¿no? Podemos orar a Dios en el nombre de Jesucristo,
ir ante Dios creyendo en la gracia del perdón y en la obra de Cristo en la cruz. Ya creemos, ¿no?, en esto. María, aquí muchos católicos en Perú, ¿no? María, ellos creen en María. María nunca puede convertirse en el mediador del hombre, no es mediador. Ella era solo un hombre nomás, ¿sí? Un hombre. Nadie, aparte de Jesucristo, puede ser nuestro mediador. Único mediador es Jesucristo, ¿no? No es María. El nombre de Jesucristo es como el sello de una carta. Sabemos, sello. Mire, aquí una carta tiene sello. Si no tiene este sello, no sirve de nada, ¿no? Con este sello puede funcionar, puede mandar adecuadamente. Si no se ora en el nombre de Jesucristo, es como en el nombre de Jesucristo, ¿no? Si no se ora en el nombre de Jesucristo, Dios no responde a nuestras oraciones. Al igual que si no se paga, mire, aquí, si no se paga el sello, con esta condición puede mandar o no. No, nunca. No se paga el sello en la carta, no llega a su destinatario, ¿sí? No sirve de nada, sabemos. En el nombre de Jesús, como un sello, ¿no? Esto es algo muy importante en la oración del cristiano. San Juan 15, 16 y muchas partes del San Juan explica sobre esto, orar en el nombre de Jesucristo. Algunas palabras, algunos versículos yo voy a leer. Primero, 15, versículo 16, dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. San Juan 16, 23, 24, también yo voy a leer. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. San Juan 16, 26 dice así: en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Muchas partes de la Biblia, aquí San Juan dice sobre orar en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Está escrito que recibiremos todo aquello que pidamos en el nombre de Jesucristo. Tenemos que conocer este concepto en el nombre de Jesucristo, ¿no? Dios escucha nuestras oraciones cuando oramos en el nombre de Jesucristo, prometiéndonos darnos todo aquello que pidamos. Somos personas que disponemos de una promesa de Dios así de especial. Esto es una cosa muy especial, ¿no? Lo siguiente, cuando oramos en general, no siempre es así, pero hay unos elementos en el contenido de la oración, bíblicamente y generalmente. Entonces, hoy vamos a pensar sobre esto, los elementos importantes de la oración. Con esta forma, tenemos que orar. Esto es muy bíblico, también muy adecuado. Hay muchas cosas
para orar adecuadamente, bíblicamente. Por eso, a través de la Biblia, hoy vamos a pensar los elementos importantes de la oración. Aprendemos sobre esto. Primero, al principio de la oración se incluye las alabanzas y los agradecimientos a Dios. Al ver esto, no es difícil, ¿no? Es muy obvio, ¿no? Ya sabemos, pero hoy vamos a ordenar de nuevo a través de la Biblia los elementos importantes de la oración. Primero, los agradecimientos a Dios. Agradecimiento. Es correcto que cuando oremos, primero agradezcamos a Dios sobre la gracia y el amor que nos da. Filipenses capítulo 4, versículo 6, aquí también dice sobre agradecimiento, sobre la gracia de Dios. Filipenses 4, versículo 6, si lo tienen, leamos juntos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Aquí dice, con acción de gracias, con acción de gracias. En estas palabras se explica que es correcto incluir en la oración sin falta contenido sobre el agradecimiento a Dios. Agradecimiento a Dios. Entonces, así oramos. Gracias, Dios. ¿Sí? Le doy agradecimiento a Dios por salvarnos. Así empezamos. Es muy adecuado, bíblico, con acción de gracias. Colosenses capítulo 4, versículo 2 también dice esto. Colosenses 4, 2. Miremos la pantalla. Leamos juntos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Aquí también, velando en ella con acción de gracias. Es muy adecuado. Con esta forma tenemos que orar. Agradecimiento, con agradecimiento a Dios. Velando en ella con acción de gracias. Significa que no nos olvidemos de dar las gracias a Dios cuando oremos. Es algo muy obvio, ¿no? Muy bíblico también. Hay muchas cosas que agradecer a Dios cuando oramos, ¿sí? No solo agradecer por salvar nuestra alma y por amarnos siempre, sino que también dar gracias por todos los favores, todas las cosas que nos da. Dios siempre nos da sus cosas para nosotros. Entonces, tenemos que agradecer a Dios por estas cosas. Además, hay otras muchas cosas de las que agradecer a Dios que no podemos contar en nuestra vida, en realidad, ¿sí? Él permite ahorita también la vida, ¿sí? Por eso, tenemos que agradecer siempre. Además, muchas cosas tenemos recibiendo de Dios. Por eso, tenemos que dar gracias a Dios, siempre. ¿Cuáles son los elementos importantes de la oración? Segundo, la confesión de los pecados. Tenemos que orar con esta condición también, la confesión de los pecados. Sobre la confesión de nuestros pecados y desobediencias. Nosotros vivimos con esta forma, con pecados, ¿no? Somos débiles. Entonces tenemos que confiar en Dios cuando oramos, ¿no? Agradecer a Dios y tenemos que confesar de nuestra debilidad,
nuestros pecados también. Esto es la oración adecuada. Primera de San Juan 1, versículo 9, explica sobre esto. Primera de San Juan 1, 9. Primera de San Juan 1, 9. Si lo tienen, leamos juntos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es también la promesa de Dios, ¿no? Según este versículo, tenemos que confiar nuestros pecados ante Dios cuando oramos para que Dios escuche adecuadamente sobre nuestras peticiones, ¿no? Es la oración adecuada. Tenemos que dar confesión de los pecados. Es correcto que cuando oremos, confesemos a Dios sobre nuestros pecados y nuestras desobediencias. Por ejemplo, si nuestro hijo hace algo malo, querríamos que antes de que nos pida algo, él aceptase lo que ha hecho mal y pida perdón por ello. Esto es adecuado, ¿no? Primer paso. Si tiene algo malo, ¿sí?, algo pecado para su padre, antes de pedir alguna cosa, él tiene que recibir perdón de Dios. Entonces tiene que confesar sobre su maldad, ¿no?, sobre su error. Esto es muy adecuado. Es un sentido común, ¿no? Para Dios también. Tenemos que confesar antes de hacer algo, antes de pedir algo, ¿sí?, ante Dios, nuestros pecados. Igualmente, es correcto que cuando oramos a Dios, nos apartemos y declaremos nuestros errores y pecados. Es muy adecuado. Aquí Salmos capítulo 32, Salmos 32, versículo 5, dice así, yo voy a leer: mi pecado te declaré y no descubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah, dice. La Biblia explica muy claramente, ¿no?, sobre esto. Dios nos perdona escuchando nuestras oraciones cuando nos apartamos y confesamos nuestras transgresiones y pecados. Tenemos que conocer este concepto. Tenemos que conocer esta ley. Esto es la ley de la vida cristiana. Según dice la Biblia, tenemos que conocer exactamente esto y tenemos que orar adecuadamente. Esto es la forma adecuada para orar ante Dios. Dios nos perdona escuchando nuestras oraciones cuando nos apartamos y confesamos nuestras transgresiones y pecados. Proverbios capítulo 28, 13. Proverbios, aquí también explica sobre este tema, ¿no? Proverbios 28, 13. Proverbios 28, 13. Si lo tienen, leamos juntos. El que descubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Este versículo, ¿sí?, explica muy claramente, ¿no? Dios no escucha nuestra oración si descubrimos nuestros pecados y no los confesamos.
Esto es la ley. Esto es el principio de Dios. Conociendo esto, tenemos que confesar nuestros pecados. Es muy honesto, ¿no? No podemos esconder los pecados ante Dios. Dios sabe todo, pero nuestro cuerpo, nuestro pensamiento a veces no quiere confesar. Pero cuando estudiamos la Biblia adecuadamente, podemos entender este principio, sobre este principio de Dios. Tenemos que confesar. Yo tengo que confesar, porque no puedo esconder nuestro pecado, mi pecado. Es muy honesto, entonces tenemos que revelar ante Dios, mostrar todo. Dios, yo tengo este pecado. Dios, yo soy débil, pero Dios tiene poder solucionar este problema. Perdóneme, por favor. Así tenemos que orar. Esto es la oración adecuada. Hoy estudiamos una forma de orar adecuadamente ante Dios. Es muy importante, el tema muy importante. Enero estudiamos sobre la palabra. Este febrero estudiamos la oración, ¿no? ¿Sí? Esta forma es muy importante. Dios no escucha nuestra oración si encubrimos nuestros pecados y no los confesamos. Pero si nos apartamos de nuestros pecados y los confesamos sinceramente, Dios nos perdona, nos responde a nuestras oraciones y nos da su misericordia y su gracia. Esto es la promesa de Dios. O sea, la ley de la vida cristiana, la ley espiritual. En el mundo hay la ley de la naturaleza, ¿no? ¿Sí? De la naturaleza. Una cosa arriba se cae así, se cae abajo. Esto es la ley de la naturaleza. Es algo muy obvio, ¿no? Así hay la ley de espiritual. A través de la Biblia, así estudiamos la ley espiritual, la ley de la vida cristiana. Esto es como regla de la matemática. Entonces, según esta ley, si vivimos adecuadamente, Dios sí o sí cumplirá su promesa en nuestra vida. Ustedes quieren que cumpla estas peticiones de nuestra vida, ¿no? Tenemos peticiones, tenemos la oración, quiere cumplir en nuestra vida, pero ¿por qué no cumple esta oración, esta petición de oración? A veces, o tal vez, yo oro no adecuadamente. Por eso, hoy aprendimos sobre la forma adecuada de orar. Es muy obvio. Esto es la ley, esto es la promesa de Dios. Aquí también, Salmos capítulo 66, versículo 18, 66. Versículo 18. También, si lo tienen, leamos juntos. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Aquí también muy claramente dice sobre esta ley, ¿no? Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor, Dios, no me habría escuchado. No escucha mi oración. Tan lamentable, ¿no? Si Dios no escucha nuestra oración cuando tenemos pecado en nuestro corazón, entonces pensemos, ¿escuchará nuestras oraciones si cometemos pecados en nuestra vida prácticamente? Si no,
Por eso, tenemos que ordenar esta ley de Dios, ¿no? Este concepto en realidad ya sabemos por escuchar muchas veces a través de la Biblia, pero hoy también, en el primer momento de nuevo año, tenemos que pensar de nuevo, ¿sí? A pesar de que sabemos bien, pero no ponemos en práctica en nuestra vida, esta ley no sirve de nada. Esta promesa de Dios no sirve de nada, no funciona en nuestra vida. Entonces, hoy, otra vez, pensemos de nuevo, detalladamente, sinceramente, mirando, reflexionando mi vida. Tenemos que apartarnos de los pecados de nuestro corazón y nuestra vida, arrepintiéndonos cuando oremos. Entonces, pensemos al contrario. Podemos orar, es igual que tenemos oportunidad de arreglar este error de nuestra vida. A pesar de que tenemos pecados, a pesar de que tenemos errores en mi vida, pero ahora Dios permite nuestra vida, por eso así vivimos. Entonces podemos orar ante Dios. Esto significa que todavía tenemos oportunidad de arreglar, de, ¿cómo se dice? Recuperar nuestra vida adecuadamente ante Dios. Esto es la gracia de Dios. Entonces, pensando, meditando este concepto, esta verdad, esta enseñanza, podemos dar agradecimiento a Dios más fuertemente. También esto es otra oportunidad. Dios siempre está dando oportunidad a nosotros. Esto es también gracia muy grande, ¿no? Por eso podemos orar adecuadamente con este concepto, ¿sí? Con estas enseñanzas. Dios no escucha nuestra oración si estamos odiando a alguien en nuestro corazón. Esto también un pecado, ¿no? Entonces, mirando, reflexionando mi vida, sí, yo tengo un pecado, odia algo, juzgar a otras personas, a otros hermanos, a la iglesia. Arreglando este corazón, podemos orar. Entonces Dios escucha esta oración y cumplirá mi petición de la oración. Tan precioso, ¿no? Aquí los elementos importantes de la oración. Tercero, aquí también las peticiones, dice. Las peticiones. Esto es lo que decimos a Dios. Derramamos nuestro corazón mostrándolo sinceramente también. Es algo como confesión de los pecados también, petición también, mostrar nuestro corazón sinceramente. También es declarar a Dios nuestra fe, nuestra lealtad y nuestro amor. Además, pedimos ayuda a Dios para poder resolver nuestras dudas y problemas, ¿no? Así podemos pedir. Después de confesar de mis pecados, y podemos pedir algo ante Dios. Además, pedimos a Dios todas las cosas que necesitamos para nuestra vida en la fe, nuestra vida cristiana. No solo esto, sino que también pedimos por la salvación de otras personas y por los hermanos y por las hermanas. Especialmente, oramos por la salvación de alma de los familiares o por la salvación de otras personas. Por eso vivimos, ¿no? No tenemos que olvidar
que para nuestra salvación hubo muchas oraciones ocultas de los otros hermanos. Es verdad. Cuando vayamos al cielo, sí, supongamos, cuando vayamos al cielo, sabremos el nombre de todas las personas que han orado por nosotros, para mí, ¿no? Sabemos un himno, ¿no? Hay un himno que tiene las letras como siguiente: alguien ora, alguien por ti. Cuando me siento solo y mi corazón se derrumba, alguien ora por mí. Yo no puedo cantar, pero tiene este himnario, ¿no? ¿Sí? Tan precioso. Es muy adecuado, este contenido, muy adecuado y bíblico para los cristianos. Tenemos que orar, tenemos que pedir para otras personas ante Dios, para la salvación de almas perdidas. Hay muchas personas que oran por nosotros para que podamos recibir la salvación, para que podamos vivir adecuadamente siendo los cristianos. Hay muchas oraciones, es verdad. Aquí los hermanos dicen petición de la oración, ¿no? Oren para mí, oren para la iglesia. Verdaderamente oramos. Esto es oración adecuada, ¿sí? Yo oro para ustedes, ustedes oren para mí, ¿sí? Tan adecuado. Es muy precioso, muy adecuado ante Dios. Además, cuando estamos cansados o agotados, tampoco hay que olvidar que hay muchos hermanos que oran amorosamente por nosotros. Tan precioso. Meditando esto, tengo fuerza. Es verdad. Alguien está orando para mí. Si sabemos la verdad de que hay una persona especial está orando por nosotros, esto será un gran consuelo y fuerza para nosotros. Pero es verdad, aquí cada uno de nosotros tiene como esta persona, ¿no? Si damos una petición de oración, oren para mí. Este momento los hermanos oren, ¿no? Entonces, en la casa, en cualquier lugar, en cualquier momento, si oramos verdaderamente, adecuadamente, sinceramente para mí, esto es gran consuelo, ¿no? Es verdad, tan precioso. Muchas gracias por eso, ¿sí? Muchas gracias por sus oraciones para mí. Pero cada uno de nosotros, alguien está orando, es verdad. Por eso tenemos que orar para los hermanos, verdaderamente. Tiene poder, sí, tiene poder. Si oramos adecuadamente, según dice la Biblia, tiene poder. Dios funciona, Dios trabaja, según dice la Biblia, según su promesa. Por eso oramos adecuadamente ante Dios, ¿no? Romanos capítulo 8, versículo 34. Aquí también tiene una enseñanza. Romanos capítulo 8, versículo 34. Yo voy a leer. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús está orando para mí. Jesús no solo nos amó hasta morir por nosotros, sino que resucitó, subió a los cielos y ahora está orando por nosotros. Mire, este versículo dice esto. Jesús está orando para mí. Gran consuelo, ¿no? Está orando para mí. Jesús
no solo nos amó hasta morir por nosotros, ahora también está orando para nosotros, para mí. Si sabemos esto, aunque estemos en tribulación, nos es un gran consuelo, alegría y paz también, una fuerza. No es mentira este versículo. Está orando para mí Jesucristo. Hasta ahora está viviendo en el cielo. También Romanos 8, 26, 27. Romanos 8, 26, 27. Dos versículos. Leamos juntos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. No solo Jesucristo ora por nosotros, sino que también el Espíritu Santo ora por nosotros. Es mismo ser, pero tiene poder doble entonces, ¿no? El Espíritu Santo ora por nosotros. Espíritu Santo prácticamente trabaja para nosotros en nuestra vida, en nosotros, ¿no? No son palabras que consuelan y que le confortan, ¿no? Cuando los hermanos y hermanas piden orar por ellos mismos o por otras personas, tenemos que orar por ellos a Dios también. Por eso damos la petición de oración entre los hermanos. Por eso tenemos que orar para ellos, para los hermanos. Especialmente es necesario orar por el predicador que predica, por el pastor. Para mí es también muy importante, ¿no? Para mí, por favor. Efesios capítulo 6, versículo 18, 20. Efesios capítulo 6, versículo 18, 20. Yo voy a leer: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo hablar. Apóstol Pablo dijo esto. Apóstol Pablo pidió a los santos de la iglesia de Efesos que oraran por algunos santos, y también pidió que oraran por él mismo que predicaba el Evangelio. Es muy importante también. Para mí, para predicador, para pastor, tenemos que orar. En la iglesia hay el orden, ¿sí? La Biblia dice, Dios da pastor a la iglesia. Según este pastor, Dios guía esta iglesia, los miembros de la iglesia. Entonces, es muy necesario para orar para este pastor. Aquí también, Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 2, aquí también dice sobre una oración. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 2, yo voy a leer.
exhortó ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y responsadamente en toda piedad y honestidad. La Biblia dice así, ¿no? Está escrito que oren por todas las personas, sobre todo por el rey y todos los que de la eminencia que gobernaban el reino, ¿no? Se refiere a que los cristianos oren por los políticos también, para poder llevar a cabo su vida en fe, su vida cristiana, en una sociedad pacífica y estable, predicando el Evangelio. Para esto tenemos que orar para estas personas. Los cristianos no solo tienen que orar por sí mismos, sino que también tienen que orar por las demás personas. Esto es el amor. Hay muchas cosas por las que un cristiano tiene que orar. Esto es la oración adecuada, bíblicamente. Los elementos importantes de la oración. Cuarto, por el nombre de Jesucristo, ¿sí? Cuando se termina una oración, hay que hacerlo por el nombre de Jesucristo. Sobre esto, acerca de esta razón, les dije en el primer momento, empezando el sermón, ¿sí? Entonces, pensemos, ¿cuándo tenemos que orar a Dios? ¿Cuándo tenemos que orar a Dios durante el día? Bíblicamente, ¿cuál es adecuado? Siempre. Pero la hora mejor adaptada para la oración a Dios en privado, compartiendo una comunión amistosa y personal, es en general por la mañana muy temprano, por la mañana. Muchas partes de la Biblia explica sobre esto. Aquí Salmos, algunas partes de Salmos dice sobre el tiempo de la oración. Salmos 5:3, yo voy a leer. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Salmos 88:13 dice, mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Salmos 119:147 dice, me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Aquí dice sobre el tiempo de la oración. Por la mañana temprano, sí. Por la mañana temprano o al alba, es decir, en la madrugada, Dios escucha nuestras oraciones. En realidad siempre escucha nuestras oraciones adecuadas, pero el tiempo adecuado, el tiempo mejor, bíblicamente es la mañana. Empezando el día, tenemos que orar. Entonces, recibimos algunas enseñanzas a través de la Biblia, la historia de la Biblia, ¿no? Jesús también oró al alba y muchos de los grandes siervos del Señor, los personajes de la Biblia, oraron al alba, ¿sí? Meditando la palabra de Dios. David, Pablo, Pedro, ¿sí? Al igual que el maná, ¿sí? Es una sombra, es una enseñanza. Maná descendió muy de madrugada, ¿no? Entonces, tenemos que levantarnos madrugada para que
podamos comer maná. Así que tenemos que orar en la mañana, ¿no? Dios da el alimento espiritual que necesita al cristiano que ora por la mañana temprano y lee meditando la Biblia, sí, en la mañana. Hay que acostumbrarse a orar a Dios antes de comenzar el día, hablar con Dios mediante la oración. Primero, antes de levantarse y hablar con otra persona, sí. Sería bueno acostumbrarse, ¿no? Hay un dicho que dice, el que mejor sabe arrodillarse es el que mejor sabe estar en pie, ¿sí? ¿Entiende? Este dicho tiene enseñanza. Si queremos llevar a cabo una vida victoriosa dentro del Señor, día a día, tenemos que pedir la ayuda a Dios mediante la oración. El cristiano que no ora, no puede vencer el mundo, al pecado, ni al diablo también. La oración es saber nuestra debilidad, pidiendo la fuerza de Dios. También es comprender nuestra ignorancia, pidiendo la sabiduría de Dios por la oración. El cristiano que no ora es como aquel que piensa que puede vivir solo con su propia fuerza, a su manera, sin la ayuda de Dios, sin ser guiado por Dios. Pero es muy necio, ¿no? Es imposible. Esto es infidelidad, desobediencia y pecado de soberbia. Pero lamentablemente hay como estas personas en nosotros también. Entonces tenemos que conocer exactamente. Sabemos un literario y escritor de himnos, él hizo este himno. Ya cantemos cuando empezando. Hay una fuente sin igual. Hay una fuente sin igual, la sangre de Manuel. Sí, cantamos, ¿no? Sí, hasta aquí. Ya, gracias. Él hizo este himnario. William Cowper, se llama William Cowper, de Inglaterra. Él dijo, cuando el más débil de los santos ora, ¿sí? Cuando el más débil de los santos ora, Satanás tiembla como un alamo, sí, como un alamo. Sí, es verdad, ¿no? Aunque sea un cristiano muy débil, si es una persona que ora a Dios, es la persona más fuerte. ¿Qué significa esto? Esto es el poder de la oración. A pesar de que somos débiles, pero si oramos adecuadamente, según dice la Biblia, con esta forma que estudiamos hoy, esta oración tiene gran poder. Sí, es verdad. Solamente oramos adecuadamente ante Dios, esta petición de oración, todo va a cumplir. Esto es la promesa de Dios. Solamente el problema es no oramos adecuadamente ante Dios, no conociendo cuál es el concepto verdadero, concepto exacto de la oración. Por eso hoy, a través de la Biblia, así aprendemos sobre la oración adecuada. Además, es correcto orar antes de dormir, dando gracias al Señor por estar junto a nosotros durante ese día y reflexionar sobre lo acontecido
acontecido durante el día. Es necesario establecer una hora en el que cada uno puede tener un tiempo para hablar con Dios en privado, ¿sí? Oración. No es seguro el tiempo dedicado a la comunión con Dios si no se esfuerza en orar estableciendo una hora para la oración, ya que nuestras vidas son muy concurridas y agotadoras. La oración no es por hacer o porque se tenga tiempo libre. Vamos a buscar Salmos 55. (55:17). Salmos 55:17. Yo voy a orar, voy a leer. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. El rey David oró a Dios por la mañana, al mediodía y por la tarde. Sí, tiene su tiempo para orar. Nosotros también tenemos que establecer una hora aparte solo para orar durante el día. Es muy adecuado también. Daniel también oró con esta forma. Daniel 6:10. Aquí dice así, yo voy a leer. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Así oraba Daniel. Está escrito que Daniel se arrodillaba orando a Dios 3 veces al día. Tenemos que establecer unas horas para la oración, quitando la oración de las comidas, ¿sí? Tenemos que orar, ¿sí? Por un tiempo. Santiago 5:13. Santiago 5:13. Miremos la pantalla, leamos juntos. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Santiago dijo, ¿qué? Esto, yo no. Santiago, sí, sabemos, apóstol Santiago. Santiago dijo que el afligido ore a Dios. Afligido, ore a Dios. Tenemos que pedir la ayuda de Dios cada vez que estemos en aflicción y en alguna dificultad. Es verdad, ¿sí? Es algo muy obvio. Susana, ¿conocen ustedes Susana? ¿Quién es Susana? La madre del gran predicador John Wesley. Sí, sabemos, John Wesley. Es una persona que dio a luz a 19 hijos. Muchos, 19. Wow. ¿Cómo? Sí, pero tenía 19 hijos. Aunque estaba ocupada y agotada criando a sus hijos, estableció una hora entre a la 1 y a las 2 de la tarde y oraba a Dios todos los días, cerrando la puerta de su habitación. Todos los días. Gracias a sus oraciones por sus hijos, acabó convirtiéndose su hijo John Wesley en un gran predicador, y su hermano Charles Wesley en predicador también. Predicador y escritor de himnos evangélicos. Así, ¿sí?
¿sí? Esto es el poder de la oración. ¿Sí? Adecuadamente tenemos que orar. Salmos 86, 3 dice así: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día dice. Al igual que David, tenemos que tener días en los que oramos todo el día. Cuando tenemos una gran aflicción o dificultad, podemos pensar todo el día en nuestro corazón sobre ello y orar. No solo es orar cerrando los ojos, estando arrodillados. Se puede orar caminando con los ojos abiertos o también conduciendo. Sí, también. Si se ora caminando por la calle con los ojos cerrados, no puede caminar, ¿no? Sí. Entonces, no importa una forma de la oración. Dios no dice nada porque oremos con los ojos abiertos o porque no estemos arrodillados. Por supuesto que hay momentos en los que hay que orar con los ojos cerrados, las manos juntas, estando arrodillados, pero se puede orar con los ojos abiertos. Oremos, sí. Mientras se camina estando sentado o tumbado, no hay problema. Más importante que la posición cuando oremos es cómo está nuestro corazón y el contenido de la oración, sí, contenido adecuado. Nuestra correcta posición en la oración es importante, pero depende del lugar y la situación. Nuestra posición puede ser muy variada, entonces no tan importante. Primera de Tesalonicenses 5:17, miremos la pantalla, leamos juntos. Orad sin cesar, tan corto versículo, ¿no? Orad sin cesar, orad sin cesar. ¿Cómo podemos orar sin cesar? Esto no se refiere a estar todo el día orando, sino que significa estar conectados con Dios, velando espiritualmente y tener nuestro corazón abierto a Dios. Este concepto. Ahora también yo puedo orar para Dios, ante Dios. Sí, así predicando. Puede ser. Es como el cable cable eléctrico que está conectado a la lámpara donde pasa continuamente la corriente eléctrica. Y cuando se pulsa a la llave, el foco se enciende. Este concepto. Se podría decir que hay una corriente espiritual ante Dios y nosotros que cuando oramos, hablamos con Dios, al igual que cuando pulsamos a la llave, se enciende el foco. Es también como las tuberías que conectan con los grifos. Estas están llenas de agua y cuando se abren los grifos sale el agua, ¿no? Nuestra alma siempre tiene que estar conectada a Dios para que cuando oremos tengamos un verdadero diálogo. Si el cable eléctrico se cortase, la electricidad se cortaría, por lo que no se encendería el foco cuando pulsemos a la llave. Sí. No debería ser con esta condición, ¿no? Igual que con la tubería, si se rompe o se tapona, no sale agua por el grifo, aunque la abramos.
Por eso, este concepto tenemos que meditar. Por lo que, si en nuestro corazón y en nuestra vida entre el pecado, la comunión con Dios se rompe y aunque oremos, Dios no escucha nuestras oraciones. Tan lamentable, ¿no? En Efesios 6, 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, dice. Esto explica que nuestra oración se tiene que llevar a cabo dentro de la relación sin restricciones con el Señor en el Espíritu Santo, para que la comunión y la relación con el Señor se lleve a cabo sin restricciones. Tenemos que apartarnos del pecado, abriendo nuestro corazón siempre hacia el Señor. Y tenemos que desear la comunión con el Señor y haber deseo y oración en nuestro corazón para vivir por la voluntad de Dios. Tenemos que orar por las cosas importantes, orar antes de empezar algo y orar antes de leer la Biblia también. Tenemos que orar siempre. Cuando llegamos en la iglesia tenemos que orar, sí. Cuando empezamos cualquier cosa tenemos que orar y tenemos que orar para terminar. Esta oración es muy importante, ¿no? Hoy aprendimos sobre la oración adecuada, ¿no? Es correcto que pedir y preguntar sobre la voluntad del Señor, sobre todas nuestras cosas mediante la oración. Dios quiere que oremos, pero siempre oramos, pero tal vez no adecuadamente oramos. Por eso Dios no cumplirá. Dios acerca su oído cuando oramos y cumple todos nuestros deseos y peticiones. Pero la condición para esto es que cuando vivamos adecuadamente, agradando a Dios, sí, adecuadamente. Si vivimos bien, obedeciendo a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, como estudiamos hasta ahora, Dios sí o sí escucharía y cumpliría nuestra oración, nuestra petición de oración. Esto es la promesa de Dios, ¿no? La ley de la vida cristiana, ley espiritual. Por último, Salmos 37, versículo 4. Salmos 37, versículo 4. Este versículo muy importante y personalmente me gusta mucho este versículo. Salmos 37, versículo 4. Si lo tienen, leamos juntos. Deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Tan precioso, ¿no? Aquí explica muy bien sobre predicación de hoy día. Tenemos petición de las oraciones. Queremos cumplir esta petición, pero aquí dice la condición: deleítate a sí mismo en Jehová. Tenemos que vivir adecuadamente, obedeciendo a la voluntad de Dios, como estudiamos hoy día, ¿no? Así como dice la Biblia, disfrutaremos de la gracia y la bendición de Dios cuando oramos adecuadamente en el nombre de Cristo, teniendo fe en la promesa de que todo nos lo dará. Entonces, oremos más fuertemente, ¿sí? Más fervorosamente, adecuadamente a Dios a partir de ahora también, ¿sí? En este año nuevo, ya estamos febrero. Enero aprendimos sobre la palabra, febrero sobre la oración, ¿sí? 2 llantas
ahora. Funciona bien, vamos a cumplir esto, ¿sí? Vamos a poner en práctica, ¿sí? Adecuadamente, como dice la Biblia. Sermón de hoy hasta aquí y vamos a compartir testimonios de los hermanos. Por favor, guíe.